El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan una palabra de iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, con una palabra de iluminación. Nuestra clase número 3 acerca de lo que es los dones del Espíritu. Estamos dando ejemplos bíblicos, por ende, bíblicos acerca de cómo los dones trabajan como auxiliar. Hablamos de la fe, hablamos del discernimiento. El otro ejemplo lo tenemos en el don de lengua. Cuando se manifiesta el don aunado a la interpretación, es igual a profecía. ¿Ok? Cuando estos dones se manifiestan en unidad, el de lengua y el de interpretación, en un gran porcentaje se da por la ausencia del oficio de profeta. Según estos ejemplos, queda determinado que los dones del Espíritu operan como auxiliares. Otra de las formas de ver los dones del Espíritu es como armas espirituales. Este tópico no lo vamos a desarrollar con mayor ahora porque hay una materia, claro, los que me están oyendo, búsquense por la internet, conflicto entre dos reinos. Y allí en ese seminario yo explico, detallo bien lo que son los dones como armas espirituales. No vamos a entrar a esto porque eso es. Lo otro es como elementos de cooperación, igualito. La verdad que son cosas que se dan en otra materia, que ya las dimos, ya ustedes las dieron como escuela. Los dones son del Espíritu y no de la iglesia. Vamos a ver este tópico, fue importantísimo. Los dones no son propiedad de la iglesia, como muchos en sus manifestaciones lo han dado a entender. Ellos se manifiestan en la iglesia según la necesidad. Los dones no son un artefacto eléctrico que podemos encender o apagar a conveniencia. Provienen y se manifiestan por voluntad del Espíritu. Primera carta a Corintios 12:11. Él es el Espíritu, quien tiene la decisión y determinación absoluta de manifestarlos, ya que el Espíritu Santo no lo manipula ni lo controla nadie. El texto dice así, cito, primera carta a Corintios 12:8-11, dice, porque esta es dada por el Espíritu, no es un capricho humano, por esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu repartiendo en particular como Él quiere, de acuerdo a la necesidad que haya. Los dones espirituales tampoco pueden manejarlos según mis deseos o mi decisión, ni son producto de mis emociones. Es algo sobrenatural del mundo espiritual y solo pueden ser manifestados por la decisión y determinación del Espíritu. Cuando analicemos los propósitos de los dones, nos daremos cuenta, como siempre deben haber un motivo o necesidad para que el don o para que el Espíritu manifieste el don. Siempre debe haber un motivo.
Existe una excepción, oído, existe una excepción con el don de lengua cuando se manifiesta para la devoción, adoración, oración y alabanza. O sea, existe una excepción con el don de lengua cuando se manifiesta para devoción, que tiene que ver con adoración, oración y alabanza. Puede manifestarse cuando y donde yo quiera, pero con orden y prudencia. Voy a explicar, cuando hablo del don de lengua, hay 3 tipos de manifestación en lengua, le voy a explicar cada una de ellas. ¿Cuándo es que Pablo dice calla en la congregación? ¿A cuál lengua Pablo manda a callar? ¿Ok? Otro de los aspectos en los que debemos estar claros es de ciertos creyentes quienes se creen dueños y amos absolutos de un don en especial. Una de las ideas que más ha prevalecido en nuestras congregaciones es que Dios en forma permanente da uno o varios dones a determinadas personas, las cuales se transforman oficialmente en los únicos que hablan en lengua e interpretan o sanan. Algo así como, mire esto, siempre la que habla en lengua es la hermana Petra, pero siempre el que interpreta esa lengua, según, es el hermano Juan de los Palotes. Entonces resulta que el día que la hermana Petra habla en lengua, pero no está Juan de los Palotes, no hay quien interprete. Porque el único que tiene el don es Juan de los Palotes, algo así como un oficio, como un cargo, como algo específico y determinante, absoluto en él, porque más nadie lo puede tener, porque yo soy el único que tiene el don de interpretación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, está hablando en lengua, corra, el hermano Juan, ¿dónde está? Está en el baño, corra, vaya búsquelo, que aquí hay una lengua que interpretar. No, por favor, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que a cualquiera de nosotros el Espíritu Santo puede usarnos en la interpretación. Pero ¿por qué dice a uno les da la palabra, a otros? Voy a explicar esa expresión. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir con eso? ¿Ok? Quienes asumen esta posición, que se creen dueños de los dones, absolutamente son ellos los únicos, se apoyan en el texto que dice, porque a esta es dada palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Eso está en primera carta a Corintios 12:8, sin percatarse que este capítulo relata la alternativa de una reunión de iglesias durante el cual el Espíritu Santo está inspirando a una y a otra persona a manifestar sus variados dones. No significa que un individuo en particular recibe uno o más dones que son únicos y exclusivamente de él. Lo que sí es cierto es que quien haya recibido el Espíritu Santo recibe todos los dones, porque Él es el Señor de los dones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pablo está presentando acá. Lo que está presentando Pablo acá no es que un individuo en particular es dueño de un don. No es lo que Pablo está presentando, sino lo que se presenta es que este capítulo o estas expresiones relatan la alternativa de una reunión de iglesia durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a una y a otros para manifestar sus variados dones. Es decir, en un servicio que nosotros estemos en ese momento en la congregación, es que el Espíritu Santo le va a dar a unos, a otros, en la reunión. Está hablando específicamente en una reunión cuando el cuerpo de Cristo se reúne para realizar servicios a Dios, adoración a Dios. En ese momento el Espíritu Santo puede usar a uno y al otro en diferentes dones, pero que cuando dice a uno les dada, no quiere decir que es una propiedad de él, porque el Espíritu Santo se lo dio única y exclusivamente a él con un oficio ministerial y es absoluto en él y más nadie puede hablar en lengua y más nadie puede interpretar. Se está refiriendo en el momento, en algo que es casual, que se da en una reunión. Él puede dar la manifestación de los dones a quien él quiera, pero no todos van a hablar en lengua, pero no todos van a interpretar, porque no hace falta la interpretación de todos. Con uno que interprete es suficiente. No hace falta que todos profeticen a la vez, con uno que lo haga es suficiente y por turno, dice Pablo.
¿Ok? Esto nos muestra que un creyente en quien mora el Espíritu Santo posee todos los dones, ya que estos son inherentes en el Espíritu. Pero no debemos olvidar que los dones han de manifestarse de acuerdo a su voluntad y según sea la necesidad, oído, en el conocimiento que se tenga de los dones. Son los dones para estos tiempos. Hay quienes, oiga, organizaciones completas, totalmente completas, niegan la manifestación de los dones en este tiempo. La niegan totalmente. No existen. Era para la iglesia de los primeros cristianos, para los tiempos de Pablo, en la iglesia de los Corintios. Ya eso no hace falta ahora. Bueno, vamos a ver qué es lo que Pablo presenta, porque parece que leemos pero que no estudiamos. Para responder esta pregunta debemos analizar en primer lugar el propósito de los dones, los cuales son para edificar, exhortar, consolar, perfeccionar, confortar y conformar. Para que los dones dejen de tener vigencia y dejen de funcionar en la iglesia, valga la redundancia, debe alcanzar en su totalidad dichas propiedades. ¿Cuáles? Ya debe estar exhortada por completa, edificada por completa, no debe necesitar de ningún tipo de consolación, ni de perfección, ni debe ser confortada, ni se le debe conformar nada, porque ya usted lo sabe todo. Que para que los dones dejen de tener vigencia y dejen de funcionar, la iglesia debe alcanzar en su totalidad dichas propiedades. Según el apóstol Pablo, los dones dejarán de tener función cuando venga lo perfecto. Ahora, vamos a analizar el lenguaje de Pablo, porque nosotros leemos Biblia, pero no estudiamos el pensamiento, respetando la ilación. Primera carta a Corintios 13, 8, 10. Otros alegan que los dones del Espíritu no tienen su función para estos tiempos, afirmando su doctrina en un pasaje que utilizan comúnmente como texto de prueba. Y es primera carta a Corintios 13, 8, 10, donde nos dice: el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Aquí se establece que las profecías, aquí se establece que las profecías, las lenguas y las ciencias se acabarán o pasarán o dejarán de ser. Solamente un vistazo a las Escrituras nos muestran que el periodo al cual hace referencia el pasaje no es de esta época, sino a la que está por venir. Una persona, por muy indocta que sea, sabe por lógico que lo perfecto aún no ha llegado. Pablo dice que cuando venga la etapa del pleno conocimiento, donde veremos las cosas tal como son, no como un espejo borroso. La etapa de la perfección a la que Pablo llama lo perfecto, viene siendo el estado de la glorificación de la iglesia, donde no necesitaremos de los dones espirituales. Según el apóstol, aún estamos en la etapa de la niñez. ¡Aló! En cuanto al amor y a la perfección en contraste con los dones, Pablo quiso decir fue esto. Primero, los dones en comparación con el amor son temporales. Segundo, los dones en comparación con el estado de perfección son incompletos. Por otra parte, se debe aclarar que lo dicho por Juan o por Jesús en Mateos 1:3, cuando expresó todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan,
quiso decir fue que el último profeta que profetizaría bajo la ley acerca del Mesías sería Juan, porque el Hijo de Dios está entre vosotros. O sea, cuando Juan dijo que las profecías y los profetas llegaron hasta Juan, lo que quiso decir es que las profecías en relación al Mesías y el profeta que se levante a hablar en relación al Mesías, eso llegó hasta Juan. ¿Por qué? Porque ya el Mesías está entre ustedes. Nadie se tiene que levantar, estar profetizando acerca de la venida del Mesías, porque ya el Mesías está entre ustedes. Es lo que quiere decir, pero no quiere decir que las profecías se acabarán, que dejarán de ser. Con estas expresiones Jesús no está anulando el oficio o el don espiritual de profecía, porque en Efesios 4:11 dice que él mismo, quien Jesús, constituyó profetas. Propósito de los dones. Todas las cosas en Dios tienen un propósito y un objetivo por alcanzar. Las cosas, cuando se hacen sin sentido direccional, pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan a esta verdad. Ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia, con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanzan dichos objetivos y dicho propósito, se debe a dos grandes fenómenos. Uno, la manifestación del supuesto don no es de Dios, es producto de la carne o las emociones o influencia satánica. Dos, se le está dando mal uso al don. Seguidamente voy a enumerar el propósito por la cual fueron establecidos los dones. Primero, para exhortar, del griego parakaleo. Oiga, si una manifestación del don no trajo esto, no era de Dios, o era de Dios y la persona le dio mal uso al don. Parakaleo, el cual indica amonestar a alguien para que siga un curso de conducta intachable, tiene que ver con inducir al bien. Primera carta a Corintios 14:31, también significa llamar aparte con la idea de confortar e instruir, edificar. Propósito de los dones, edificar, del griego oikodomeo, indica promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Primera carta a Corintios 14:3, 14:12, 14:26. Consolación, del griego paraklesis, es el acto de asistirnos y auxiliarnos eficientemente en cualquier emergencia. 4. Perfeccionar, del griego catartismo, que indica madurar, a completar, para llevarte a un estado o nivel de madurez. Confirmar o conformar. 5. Toda manifestación de un don espiritual viene con la finalidad de confirmar, secundar, corroborar, conformar un trato que Dios tiene en lo personal. Los dones no dan sorpresa, ellos operan bajo el principio de conformación. 6, para advertirnos y librarnos de cualquier peligro. La manifestación de un don se da con el fin de librarnos de cualquier peligro que se pueda presentar, sea por efectos de la naturaleza o por parte de unas maquinaciones satánicas que se está planificando para dar una emboscada. Dios, por su espíritu, a través de los dones de revelación, nos puede poner al tanto del peligro, con el fin de que dichas emboscadas no nos agarren desapercibidos y produzcan daños, según Hechos 11:27 al 28, 21:10 al 11 y 21:4. A continuación voy a dar ejemplos de lo que venimos hablando, por decirle algo. Cuando usted tiene un sueño con la hermana Juana o con el hermano Juan de los Palotes, usted tuvo un sueño. El sueño siempre tiene tres. Se presenta para revelarte algo en tres tiempos.
Uno, o el hombre cayó en eso, o el hombre está en eso, o el hombre puede caer en eso. Uno, acuérdense que el sueño es un tipo de revelación sin iluminación. Ahora le toca a usted levantarse, entrar en una vida de intimidad y comunión con el Espíritu para que le dé el significado de dicho sueño, que es una revelación. ¿Qué es lo que él quiere a usted decirle con el sueño? ¿En qué tiempo está el sueño? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Será que mi hermano cayó en eso? Y Dios me está diciendo que él estuvo en ese terreno y tiene un espíritu de condenación, no sabe lo que es gracia, lo que es misericordia, lo que es perdón, y se está condenando, se está hundiendo. ¿Será que mi hermano está metido en ese terreno? ¿O será que mi hermano está a punto de caer en él? Me toca a mí ahora hablar con el Espíritu. ¿Cuál es de los tres tiempos es el Señor? Lo otro. Párame. Cuando usted tenga un sueño como visión, porque el sueño es un tipo de visión en trance, sus sentidos están totalmente desconectados con el mundo físico. Usted está durmiendo. Cuando usted tenga un sueño de parte de Dios, porque los sueños de Dios se conocen. No son sueños de arveja, ni de caraota, ni de frijoles. Se conocen los sueños. Usted sabe cuando Dios está hablando. Cuando Dios le presenta a usted un sueño, el principio número uno de ese sueño, uno no se lo cuente a nadie. Un sueño que Dios le revela a usted es como usted entrar en la oficina privada con Dios, donde Dios a usted le está manifestando la condición de un hombre o su condición propia, y usted no debe decírselo a nadie. Porque si yo sueño con Juan de los Palotes, mi relación está, o mi compromiso está con Juan de los Palotes. Yo tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tiempo es el sueño? Pasado, presente, futuro. ¿Qué me quiere decir a través del sueño? ¿Y qué tú quieres que yo corrija? Que yo hable, porque el sueño es para exhortar, consolar, para edificar, para levantar, no para hundir. Ajá, muérgano, Dios me dijo, no es eso. Y cuando Dios me diga a mí el resultado del sueño, y Dios me dice, ve y dile. Entonces yo voy a él personal, pero no tengo que contárselo ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni pararse en la iglesia, hermano, tengo un testimonio por la gloria de Dios. Anoche, no, yo soñé anoche, no. Y Dios le dice a Cristo, mira el chismoso ese, hablé con él en privado, eso lo dice a todo el mundo. ¿Por qué usted cree que José se metió en problemas? Porque le contó el sueño a sus hermanos. Si él no dice nada, no se mete en problemas. Dios cumple el propósito en él. Pero ¿por qué se puso de bocón? Me están diciendo los hermanos el sueño. Cállese la boca. ¿Aló? Ahora, Dios te puede, una hermana me llamó. Aló, yo siempre el Movistar lo apago, por el Movilnet siempre prendido. Y vaya la cuña. Me llamó, maestro, dígame, hermana. 3 de la mañana. Wow, dígame, hermana. Maestro, llorando. Estoy llamando, porque me paré, maestro, atormentado con un sueño. Ajá. Maestro, soñé que mi esposo se había matado en un accidente. Él maneja una gandola por una compañía y él viene de viaje, maestro. Y soñé que se había matado. Maestro, ¿qué es eso? Entonces yo creo que si Dios te está dando el sueño y te despiertas es para que te intercedamos por él. No, si yo soñé que se mató, sea la voluntad del Señor que se mate. No. Dios te está diciendo, te está advirtiendo un peligro para que tú intercedas por él. ¿Qué horas son, hermana? Son las 3 en punto, maestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por los dones de tu espíritu que manifiestan, Señor, el peligro, Señor, la emboscada y todo lo que el daño que Satanás nos puede hacer.
pero en tu prognosis, en tu eterno conocimiento, Señor, tú nos revelas las cosas que vienen. Ministramos y declaramos que tus ángeles se hagan presentes en la vida de ese hombre, que tú puedas enviar tus ángeles si es necesario, Señor, que se hagan presentes para cubrirlo, para cubrir a ese hombre, Señor, del peligro que puede venir en contra de él, según el sueño que recibió mi hermano. En Cristo Jesús, amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, maestro. Gracias, hermano. Duerma tranquilito. Me acosté. 5 de la mañana. Maestro. ¿Qué pasó, mía? Estoy aquí en el hospital, maestro. Sí, después que usted oró, maestro, mi esposo tuvo el accidente como 10 minutos después. Sí, maestro. Cuando llegó las autoridades, vieron la gandola aplastada y dijeron, ¿dónde está el hombre, el muerto? No, ahí está. Mi esposo no le pasó nada, maestro, nada. El único que se mató fue el ayudante. Porque no oramos por él. No, mentira. No, echando broma. Es un chiste, porque usted que reciba la puñalada que viene. Oye, qué cosa, ¿no? Que a veces como que dicen por ahí, wow, mira cómo se me pone la piel de gallina, ¿no? Pero parece que esto no tiene nada que ver con espiritualidad, pero a veces la emoción, el sentido emotivo te hace ver como Dios obró, chico, en el momento. Y yo digo, wow, Señor, ¿qué es esto, no? Como una mujer te despierta contándote un sueño para interceder, 10 minutos después sucede el accidente, Dios lo cubre por la intercesión de uno de nosotros, porque la intercesión le da acceso a la soberanía de Dios. ¿Me prestan atención allá? ¿Aló? Mire, es algo tremendo. Vamos a dar ejemplos de eso. En 2 de Reyes 6, 8, 12, nos relata cómo el profeta Eliseo manifestó los dones de revelación para advertirte o para advertirle a los israelitas el peligro. Vamos a ver cómo dice el texto allí. Tenía el rey de Siria guerreros contra Israel. Guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Estamos hablando de una emboscada. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿hay espía entre nosotros acá? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Wow. ¿Cómo puede Dios revelarte la trampa y la maquinación de un hechicero, de un brujo, de un agorero? La intención del corazón de un hombre, la mentira, el engaño, todas las trampas que puedan venir, porque los dones son para advertirte de cualquier peligro. O sea, cuando los dones se manifiestan, no es que Dios te advirtió el peligro y tú te vas a quedar con el peligro, tú no vas a interceder con él, no, yo lo voy a hacer y por algo me lo está intercediendo Dios, me lo está revelando Dios. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorros a los hermanos que habitaban en Judea. Observe cuando dice que vendría el hambre sobre toda la tierra judea,
la cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 27, 30. ¿Cómo se percataron de la hambruna que podía venir dado por el Espíritu Santo a través de un don? ¿Cómo José pudo evitar los 7 hambres de escasez en abundancia cuando todo el mundo estaba pasando momentos difíciles, pero que se le fue revelado por el Espíritu? ¿A quién? A un hombre que tuvo un sueño, una revelación, pero que se le dio la iluminación a José. Tenemos otro ejemplo, se trata de la advertencia de Dios que Dios le dio por revelación con sueño a los reyes del Oriente y a José del atentado que Herodes planificaba en contra del niño Jesús. Vamos, ¿a los qué? A los reyes, y no eran 3. ¿Usted oye? La tradición dicen que eran 3 y le pusieron hasta nombre. Belsasar, Melchor, Gaspar, ¿y quién más? Y Balsasar. Por cierto, por ahí cuentan por ahí que José, Melchor vio a José desnudo. Y eso sí, la tradición cuenta porque cuando llegó José estaba bañándose. En el momento que llegó, llegaron los 3 reyes magos. Dicen que eran 3, y en el momento que llegó, María sale a recibirlo y dice, ¿qué desea? Somos los reyes magos. Belsasar, Melchor y Gaspar. Entonces dice, guau, bueno, déjame un momentico que José lo puede recibir, pero se está bañando, ya un momentico. Y María le dice a José, José, te busca los reyes magos. Entonces José le dijo a María, pasame el chor. Entonces María dijo, Melchor, ¿qué pasé? Es un chiste. No, que me pases el chor para ponérmelo, no que pases al reyes magos. Y dice, bendito sea Dios. Pasarme el chor, o sea, Melchor que pasé. No, porque me pasé el pantalón para ponérmelo. Escuche esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahora mire esto. Presta atención bien lo que le voy a decir. Presta atención bien. Dios te advierte del mal que viene. Si no le prestas atención a la advertencia, no te va a cubrir del mal que viene. No te va a cubrir del mal que viene. ¿Dónde estaba Dios? Dios te habló a ti de eso. Dios te lo dijo. Dios te lo advirtió. Porque ¿qué más ser podía estar? Yo no conozco un ser que califique para el cuidado de Dios más que Jesús de Nazaret, que su hijo. Pero si José no le hace caso al sueño, matan a Jesús y se acaba esta broma. No estuviéramos aquí nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene plan B? Plan B en el sentido, bueno, no le hizo caso al sueño, ¿qué hacemos? No. O tú le paras al sueño, o le paras lo que el ángel te dice, o le paras a las advertencias que vienen sobre ti en don, en revelación y en iluminación, o tú vas a sufrir las consecuencias. Porque está dicho, o agarras el niño y te vas a Egipto, o te lo van a matar aquí en Jerusalén. No, estamos bajo la protección de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Perdóname. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que el término dice mago, dice sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Estamos hablando del rey, estamos hablando del rey de los judíos. Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo,
Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, oído que no estaba en el pesebre. ¿Dónde estaba? En la casa, no en el pesebre. Jesús nace en un pesebre, un establo lleno de animales. Pesebre es la cajita donde se le echan la comida a los animales. Ahí lo acuestan. Nace en el pesebre. Pero los reyes magos o los reyes sabios fueron a la casa cuando Jesús tenía 2 años. Entonces, ¿por qué ponemos los reyes en el pesebre? ¿Aló? Eso se llama tradición. Es más, yo vi un pesebre que estaba hasta Mickey Mouse. Sí, hasta Mickey Mouse estaba. Y digo, ¿qué hace Mickey Mouse ahí? No, en los tiempos de Walt Disney, maestro. Está allá en Orlando, Florida. Ya en Alicia. Hallaron su niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, ay mamá. ¿Siendo qué? Avisados por revelación en qué. Y no eran evangélicos. No ayunaban, oraban y vigilaban. No estaban en la iglesia evangélica. ¿Aló? Eran del lejano oriente. Y siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Cómo dice? Y huye. ¿Pero para qué? Si el ángel de Jehová acamparó de los que le temen. Por favor. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, quien José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Hechos 2:1-12, 2:13-15. Cómo hay advertencias, cómo los dones sirven, pero si tú no le paras la advertencia vas a sufrir las consecuencias. Podemos observar según el pasaje, los reyes sabios y José no fueron sorprendidos por Herodes porque tomaron en cuenta la advertencia que se les hizo a través de un don de revelación que se manifestó en sueño, que es un tipo de visión. Con estos ejemplos dejemos en claro que uno de los objetivos de los dones es hacer advertencia de cualquier peligro que se avecine, no importando la fuente que lo produzcan. Quiero hacer una observación del caso. Cada vez que se manifiesta un don de parte de Dios por el Espíritu para informarte de un peligro, no lo hace para que te resignes a él. Lo hace es con el fin de que intercedas y tomes cartas en el asunto y evitar consecuencias trágicas. Hechos 21:4-14 nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido, porque esto lo dije yo,
Esto lo dije yo y yo soy un falso maestro con lo que por lo que dije. Pero lo voy a decir aquí. Usted ve si lo recibe o no. Lo voy a decir ahora por los que me están escuchando por internet, a través de la radio. Yo no sé cómo lo van a tomar. Pero Pablo, el apóstol Pablo no terminó, Dios no terminó de realizar y de hacer con Pablo lo que él quería hacer. A Pablo se le cortó la vida. Antes de tiempo, Pablo muere antes de tiempo por la terquedad, por su obstinación, porque el Espíritu Santo le advirtió que no fuera a ese sitio, porque lo estaban esperando para matarlo y él no hizo caso, se fue y murió. Es difícil esto. Maestro, porque Pablo dice, he acabado de la carrera y guardado la fe. Eso es lo que Pablo creía que la había guardado, que la había terminado, que había guardado la fe. Ahora es que habían cosas que hacer Dios con Pablo. Pero Dios se levanta por el Espíritu y le advierte por tercera vez el peligro que le espera. Y Pablo no hizo caso. En su terquedad y su obstinación Pablo se fue. En Hechos 21, 4, 14 nos damos un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee el pasaje completo nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo en su terquedad no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice, y ellos decían, cito, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Que no subiese a Jerusalén. El verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, los cuales se confirman en el verso 12 donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu cuando Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí una obstinación y terquedad de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y los anda para que te maten y ya está. No. ¿Aló? Ay. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos advierte el peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos, si somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a la advertencia que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo. Nunca nos va a agarrar desapercibido, nunca. Ay, mamá. Bueno, vamos a ver, los dones no son. Los dones no son para manipular. Para manipular. La manipulación está en contra del carácter de Dios. Él, quien Dios no manipula, todo lo contrario, persuade en amor. La manipulación es un tipo de engaño. Y esta es la forma como Satanás se mueve. Manipulación. Aunque la expresión manipular no es un término bíblico, si analizamos sus características, nos daremos cuenta cómo la manipulación está muy lejos del carácter de Dios y a su vez es un principio satánico. Manipular es el acto de intervenir de forma poca escrupulosa en cualquier medio para obtener beneficios personales. Cualquiera que se mueve en este espíritu es un manipulador y chantajista, está siendo influenciado por el diablo. ¿Están acá la gente, Ferrer? No veo a nadie acá.
Ajá. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Tenemos tenemos los perfectos hechiceros, brujos y manipuladores en nuestros púlpitos como usted no tiene una idea. Y tenemos la gente que lo que está ya sentadita, lo que están es como hipnotizadas. Aló, hipnotizadas totalmente. Allá, sentaditos. El término que utilizó Pablo es fascinados, que está mal puesto en el griego, porque el término no dice, oh Gálatas, ¿quién os fascinó? El término dice, oh Gálatas, ¿quién nos embrujó? ¿Quién los embrujó? Los hechizó, los fascinó, para que ustedes no se den cuenta en el error que están cayendo. Despierten, Gálatas insensatos, brutos, estúpidos, que comenzaron por el espíritu y van a terminar por la carne. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Los dones no son para intimidar. Mire, Carlos Jiménez, digo su nombre porque lo vi. Carlos Jiménez, una iglesia como de, vamos a ser medidos, 500 personas habían. 500. Y que mi respeto y mi consideración a mi hermano Carlos, hemos compartido mucho. Decía con el micrófono, Joelito, escucha esto, Ferrer, escucha esto. Con el micrófono en su mano decía, hermano, ahora yo estoy sintiendo una presencia del Espíritu acá. Dios mío. Señor, no sé cuánto la sienten. Oh, Dios mío, póngase en pie lo que sienten esa presencia. Siento un fluir, siento algo que está cayendo ahora acá. Amén, amén, todo el mundo llorando, está cayendo. Siento, hermano, que está como apoderándose de mí, esto que ahora mismo, yo no sé cuánto de aquí lo están sintiendo ahora, la gente, amén, gloria a Dios, llorando, amén, llorando, Dios mío, santo, estoy sintiendo algo fuerte, la gente, amén, 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 hermano, ¿sabes algo? Yo no siento nada, yo no siento nada. La gente lo que estoy mirando, ¿sabe que yo estoy demostrando lo fácil que es usted para ser manipulado? Pues yo no siento nada. Yo estaba sentado a la mano derecha y yo no sentía nada. Yo decía, porque a mí no. A mí no me tienes tú que decir lo que tú sientes para que yo sienta. A mí no tienes tú que decirme levante sus manos para yo levantarla, no levantarla tú. Hermano, yo siento que tenemos que levantar la mano. No, si vos sentiste, levantá la voz. Porque yo no siento nada. Eso es manipular. La gente fácilmente somos llevados como con garrochas. Fácilmente llevados como el ganado, hermano. Que donde va el primero va el otro y va el otro y va el otro. Pero nadie mira atrás hasta dónde esto es una verdad. Y por eso nos quitan el dinero. Nos quitan todo. Nos quitan el derecho de elegir. Nos quitan el derecho de decidir. Nos quitan el derecho de pensar. Y somos títeres, marionetas. No. Pablo dijo, así dice Pablo, yo también tengo el Espíritu de Dios. Y esta vaina tiene que acabar en la iglesia. Yo también tengo el Espíritu de Dios. Y si a vos te habla Dios que hagas algo, a mí también me tiene que hablar. Si a vos te dice Dios cómo hacer las cosas, a mí también me las va a decir. Porque vos no sos el único, o sea, vos sos el papagupo, vos sos el protagonista de la novela, nosotros somos los peones. No, eso se tiene que acabar. Pablo dice, yo también tengo el Espíritu del Señor. Y a mí también Dios me habla.
Y cuando tú dices acá que yo siento algo, lo sentirás tú, porque yo no siento nada. Yo siento que tenemos que levantar la mano, levantar la voz que sentís vos, yo no siento nada. Yo siento que tenemos que poner nuestros en pie, no, párate vos, que fue que sentí, yo no sentí nada. Hermano, yo siento que todos tenemos que venir a ayunar, un ayuno congregacional, todos tenemos que venir a ayunar. Yo siento, no sentiste vos, yo no siento nada. Vení vos. Vení vos. Porque tenemos el grave problema que los evangélicos fácilmente te invitan a ayunar, pero ninguno te invita a desayunar. Oh. Claro, porque para ayunar no hay que bajarse la mula, para desayunar sí. Perdone usted que en medio de las lágrimas está el chiste. Para intimidar. La intimidación es el acto de amenazar, asustar, amedrentar, atemorizar. La intimidación es totalmente ajena al carácter de Dios. Cuando un don se manifiesta de parte de Dios, no hay lugar para la incertidumbre ni para el temor. La manifestación de un don en su mayoría produce gozo, paz, confianza, seguridad, librando a la gente de temores e impartiendo seguridad al pueblo. Una broma, hermano, que entra un gente como con aquella cosa porque él es el protagonista, él es el papaupa, él es el mejor de la novela. ¿Y nosotros qué somos? Entonces te empiezan a hablar pero espérate. Ya cuando la manifestación o lo que tú estás diciendo no produce gozo, paz, confianza, seguridad, no me produce libertad, no soy libre, no me dejas caminar en libertad, porque Cristo nos hizo libres, pero nuestros líderes nos hacen esclavos de una santidad que no es genuina. Nuestros líderes nos hacen esclavos de una santidad que no es genuina. Y ellos, entonces, entramos en un tipo de obediencia que no es la obediencia que demarca las Escrituras. Porque hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. La obediencia por opresión y la obediencia por persuasión. La obediencia por resignación y la obediencia por contentamiento. Una viene de Dios y la otra viene del espíritu del diablo, de la carne sensual almática, de manipuladores. Y se puede fácilmente estar en obediencias por resignación, porque no te queda más nada que hacer sino obedecer, porque estás intimidado y controlado por la gente, porque te acusan con el diablo, porque no te metas con el ungido del Señor, porque no toques los ungidos de Dios, porque tienes que hacerle caso a los ungidos. Espérate, yo no voy a levantarme nunca a hablar mal de un hombre así esté haciendo las cosas malas. Nunca voy a levantarme a hablar mal de un hombre así esté haciendo las cosas mal hechas. Yo lo agarraré, lo corregiré, lo sentaré, haré ver. Si no me hace caso, él tendrá problemas con Dios. Pero no voy a seguir sus ejemplos. Ni voy a llamar obediencia porque es el ungido de Jehová. Yo tengo que obedecer lo que el desgraciado ese dice, el descarado ese dice. No, perdóname. Perdóname. Yo te respeto como ungido, te respeto como hombre de Dios, pero no respeto tus decisiones ni tus acciones. No son procedentes, no cumplen con los principios bíblicos, no cumplen con reino, me desvían, me desubican de la verdad de Dios. ¿Están acá? Señores, siempre que los ángeles hicieron sus apariciones, lo primero que decían eran, no temas. ¿Por qué? Porque el temor no procede de Dios. Y esto es uno de los sentimientos que produce la intimidación, temor, miedo, fobia, pánico, inseguridad, incertidumbre. No te dejan pensar, no te dejan caminar, no te dejan accionar.
Porque ninguno de ustedes que se vaya de esta congregación prosperará. El que se vaya de aquí se arruina. Porque aquí es donde Dios te quiere. ¿Te pasa? ¿Tú qué te crees que la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, el ombligo del mundo? ¿Qué tú crees tú? ¿Por qué si yo me voy de aquí no prospero? Yo entiendo que si yo me voy de aquí y Dios no me ha dicho que me vaya, no voy a prosperar, porque yo estoy bien donde Dios quiere que yo esté. Pero el día que Dios me diga que me vaya, ni tú me vas a detener, ni tu manipulación, ni tu intimidación, ni tu control. Allá bañase. Para controlar es el acto de gobernar y dirigir tu voluntad usando la manipulación y el engaño. ¿Cómo le gusta controlar? Gente que controlan, que un control remoto, hermano, por favor. El controlar es el acto de intervenir en la vida de un ente en forma poco escrupulosa para dominar y sobrellevar sus pasos a beneficios del que controla, a mi beneficio. ¿Aló? Toda manifestación que se dé con el objetivo de manipular, intimidar y controlar es producto de la carne o es una influencia satánica. Dios no manipula, intimida ni controla, Dios persuade en amor. Alabanza a los del Señor. ¿Sabe qué es persuadir? Persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Persuadir es el acto de enamorar a una mujer. Vamos a ver el persuadir en el área sexual. Puede ser que ella no quiera, que esté cansada, A o B, pero empiezas a persuadirla, a enamorarla, a darle besitos, a morderle la orejita, a acariciarla, a besarla, a decirle cositas bonitas y poquito a poco le vas quitando, echa el primer botoncito, echa el segundo botoncito, echa el tercero y aquí vas. Fácil, hermano, fácil lo obtienes. Porque tú vas a hacer, le vas a romper los botones así. No, ya va. Chantaje, no. Eso es lo que Dios hace. Dios persuade, Dios te enamora para ganarse tu voluntad. Dios no te obliga, Dios no impone Dios no impone su voluntad, ni impone su autoridad. Dios expone su voluntad y expone su palabra y expone su autoridad. Tú ves si la tomas o la dejas. Ese es tu problema si la tomas o no. Así tenemos que ser nosotros. Para censurar o avergonzar o difamar. Los dones no son para estos. Los dones no vienen con el fin de desacreditar, difamar o avergonzar a una persona. Oiga, si en un momento determinado Dios revela la condición de un creyente en el aspecto negativo, se debe tener mucha prudencia para manifestar el don, haciéndolo en lo personal. Se debe llamar al individuo como lo hizo el profeta Natán con el rey David, segunda Samuel 19 de 12:1-7, segunda Samuel 12:1-7. Pero no hacer alarde a voz populi la información que recibes en el don. Yo escuché a una mujer en la televisión, yo me reservo el nombre, en enlace, hermano, en plena predicación, digo, el Señor me acaba de decir que aquí hay hombres que tienen problemas con la masturbación. Yo le voy a pedir a esos hombres que pasen adelante. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Porque a mí Dios me reveló una condición de pecado que un hombre tenía en el área de la pornografía. Porque el área más difícil de ser santo es cuando tú estás solo. Y cuando tu esposita sale y todo el mundo sale y queda solito en tu casa y tienes el internet, bueno, mijo, vamos a ver qué hacemos. Demuestra tu santidad. Lo primero que el diablo te va a venir, mira pornografía, estás solito, tu esposa va a tener 6 horas fuera de la casa, te puedes masturbar todo lo que quieras.
Y mira, agarra fácilmente, pone la pornografía y te pones a mirar eso. Lo vi en un hombre que el Espíritu me lo mostró. Me dijo, mira al frente. Lo miré. Ese que tú tienes al frente tiene problemas de pornografía. Está sumergido en ese terreno. Se masturba hasta 3 y 4 veces al día. Estoy en el culto, yo estoy en el servicio, habían como 500 personas. Yo me le acerqué. ¿Usted cree que está bien que yo me le acerque y diga, ajá, muérgana? El Señor me dice que te jala 5 veces al día. Que te vayan. ¿Está bien eso? No, llámalo él solo. Llámalo él solo. Dile a él, Dios me dice que tienes este problema. Pero a él solo. Porque Natán llamó a David solo, que David lo escribió ese problema de David. Pero lo llamó, fue él solo. No se lo dijo a todo el mundo. A él solo. Es como esto. Que esto pasa mucho en nuestros pastores y nuestros predicadores. Qué descaro y qué desgracia para el pastor que haga esto. Que se entera de un problema familiar que hay por ende en una familia particular en la iglesia y después usan el púlpito para estar hablando del problema desde el púlpito. Es un descaro, chicos. ¿Ah? Que se ponen a estar hablando cosas que le dijeron en intimidad a él, y se la contaron a él y después se la dice a todo el mundo por las predicaciones que están allá. O A o B. Porque no me gustó la decisión del hombre, porque el hombre A o B lo que haya pasado. Entonces me aprovecho de la autoridad que Dios me dio como ministro del evangelio para estar introduciendo en mi mensaje informaciones que yo obtuve de una forma u otra, y después digo que Dios está hablando, y no es que Dios está hablando, es que tú lo sabías ya. Cobarde. Es una cobardía. Porque si yo sé, porque yo lo sé, que a mí me invita un hombre de Dios a predicar a su congregación, pero yo sé que el hombre tiene un problema en un área de la vida, yo no debo usar, ni siquiera mencionar ese problema en la iglesia, porque ya yo lo sé. Y si yo lo sé, es una cobardía de mi parte estar mencionando eso. Ahora que yo llegue y no sé nada y yo lo diga por el Espíritu, ya es el Espíritu el que está hablando, porque yo no sabía nada. Por eso a mí no me gusta que cuando me inviten a predicar me hospeden en la casa de los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo me empieza a usar, la gente va a decir, eso fue que la hermana Petra se lo dijo. Y a mí nadie me dijo nada. A mí me lo dice el Espíritu. Yo no quiero visitas en los hoteles, no quiero que nadie vaya al hotel, no quiero que nadie me consulte en el lobby, no quiero que nadie, si alguien va a conversar, que converse después de la campaña. Antes no quiero información de nadie. Maestro, le voy a decir que el pastor se me acerque, es una cobardía. Que el pastor se me acerque y me diga, maestro, quiero hablarle un problema que hay en la iglesia para ver si todo uno de los mensajes toca el temita. No me digan nada, pastor. A mí no me diga nada, cállese la boca. Deje que sea el Espíritu el que me utilice, no sea cobarde. Porque el que usted me cuente a mí lo que está pasando para que yo lo diga allá, es como que si usted se montara a decirlo allá. Lo que pasa es que lo está haciendo en carambola. Me lo está tirando a mí para que yo se lo tire allá a la gente. No, vaya a bañarse. Usted está jugando billar conmigo. ¿Aló? Bueno, vamos a... Nuestra tercera clase queda hasta allí. Vamos a continuar. Bendiciones. 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 Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.